Muy buenas a todos y sean bienvenidos a una nueva clase de Historia de Chile. Soy el profesor Diego Núñez y hoy analizaremos un periodo decisivo y reciente en la historia del país. El segundo mandato de Sebastián Piñera, marcado por el estallido social de 2019, la gestión de la pandemia del COVID-19 y el proceso constituyente. Este segundo mandato de Piñera dejó un impacto profundo en la sociedad chilena, revelando desigualdades sociales históricas, desencadenando un estallido social masivo y llevando al país a iniciar un proceso de cambio constitucional sin precedentes. Hoy explicaremos el contexto de su reelección, los desafíos de su gestión, las políticas implementadas durante la crisis social y la pandemia, y cómo se encaminó Chile hacia la redacción de una nueva constitución. Sin nada más que decir, comencemos. El segundo gobierno de Michelle Bachelet entre 2014 y 2018 estuvo marcado por una agenda de reformas estructurales en educación, derechos laborales, el sistema tributario y el inicio de un proceso constituyente. Sin embargo, el contexto económico adverso, la caída de los precios del cobre y los escándalos de corrupción impactaron la popularidad de Bachelet y aumentaron la desconfianza en la política chilena. Al finalizar el mandato de Bachelet, el malestar social y la crítica hacia las instituciones políticas habían crecido. La percepción de que las reformas no fueron suficientes para resolver los problemas como la desigualdad, los bajos salarios y la calidad de los servicios públicos creó un ambiente de crítica y descontento que se materializaría en las elecciones a la presidencia del siguiente periodo. Es aquí donde los resultados parecen bastante interesantes. Primero, la aparición de grupos extremos que se separan en el lado de la izquierda del Partido Comunista hacia una radicalización de una extrema izquierda con Eduardo Artés, y la separación de la derecha, principalmente de la UDI, del Partido Republicano hacia una extrema derecha liderada por Kast, que si bien no tienen grandes votaciones en estas elecciones, ya comienzan a asomarse, como también la aparición de una tercera vía de una centroizquierda renovada, y desde una perspectiva más progresista aparece el Frente Amplio, que por muy poco le arrebata el pase a la segunda vuelta a la nueva mayoría. Este grupo, liderado principalmente por la periodista Beatriz Sánchez y un grupo de ex dirigentes que habían sido diputados que habían salido de las manifestaciones estudiantiles del 2011, como lo va a ser Gabriel Boric y Giorgio Jackson. En 2017, Sebastián Piñera se presentó nuevamente como candidato de la derecha, liderando la coalición Chile Vamos, conformada por Renovación Nacional y la Unión Democrática Independiente, la UDI. Su campaña se centró en la promesa de tiempos mejores, con un enfoque en retomar el crecimiento económico, mejorar la seguridad pública y garantizar la estabilidad a través de un modelo de gestión empresarial y pragmática. Piñera obtuvo un 36,6% de los votos en la primera vuelta, y en la segunda vuelta, realizada en diciembre de 2017, venció al candidato de centro izquierda y de la nueva mayoría, Alejandro Guillé, con un 54,6% de los votos. Así, Piñera asumió su segundo mandato el 11 de marzo de 2018. Una de las primeras prioridades de Piñera fue reactivar el crecimiento económico. Propuso un plan para incentivar la inversión, mejorar la competitividad y reducir la burocracia, con la meta de alcanzar una tasa de crecimiento anual del 4% y generar empleos de calidad. Este plan incluía un programa de inversión en infraestructura pública que contemplaba la construcción de carreteras, hospitales, escuelas y viviendas, lo cual esperaba también estimular la creación de empleos en el sector privado. Otro pilar de su agenda fue la reforma tributaria de Michelle Bachelet, cuyo objetivo era reducir la carga fiscal para las empresas y simplificar el sistema de impuestos para incentivar la inversión y fomentar el crecimiento económico. La reforma incluyó la reintroducción de mecanismos de financiamiento para empresas y una simplificación de la estructura fiscal. Sin embargo,
embargo, la reforma fue criticada en el Congreso por la oposición, tanto de la nueva mayoría como el Frente Amplio, que consideraba que los cambios favorecen principalmente a los sectores de mayores ingresos y afectaron la capacidad del Estado para financiar programas sociales. La oposición argumentó que la reforma podría aumentar la desigualdad y que el Estado perdería recursos necesarios para avanzar en el desarrollo social. Desde hace décadas, Chile había experimentado un crecimiento económico considerable y como ejemplo de nivel mundial, pero sin lograr resolver problemas estructurales como la desigualdad, la precariedad laboral, las bajas pensiones y los altos costos de la salud y la educación. La percepción de la ciudadanía es que los beneficios del desarrollo no se distribuían de manera justa, lo cual generó un malestar social latente y creciente desde el año 83 en adelante, especialmente entre jóvenes, trabajadores de bajos ingresos y adultos mayores. Además, los escándalos de corrupción en el último gobierno, que involucraron tanto a políticos como a empresarios, reforzaron la idea de que la élite privilegiada controlaba el poder, desatendiendo las demandas sociales de la ciudadanía. Todo aquello se agudizaría en varios sectores en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, incluyendo a los indígenas. El caso Catrillanca fue una de las polémicas más controversiales del gobierno. No solo involucró a carabineros, sino también a altos funcionarios del gobierno de Sebastián Piñera, incluyendo al entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick. La culpabilidad de Chadwick en este caso se centra en su responsabilidad política y en cómo manejó la situación luego del asesinato de Catrillanca. Cuando el hecho ocurrió, el gobierno de Piñera intentó inicialmente minimizar la gravedad de los hechos, apoyando la versión oficial de Carabineros, que alegaba que Catrillanca había sido abatido durante un enfrentamiento armado. Sin embargo, la evidencia que salió a la luz, como los videos de testigos y las pruebas de encubrimiento por parte de los carabineros, desmentían esa versión y mostraban que el joven había sido ejecutado de forma injusta y sin ninguna amenaza real. Andrés Chadwick fue señalado como uno de los responsables políticos del manejo deficiente del caso y de la falta de rendición de cuentas en torno al abuso de poder de la fuerza pública. Esto ensució aún más a las instituciones políticas y de orden del país. Durante el año 2019 comienza una ola de manifestaciones aisladas que se asemejan a las vividas por Sebastián Piñera el 2011. No obstante, el nivel de violencia y de aparición de grupos más extremistas había aumentado significativamente. El 18 de octubre de 2019, a raíz de una acumulación de medidas políticas tomadas por el gobierno, sumado a ello el aumento de la inflación y la desaceleración económica, se hizo alzas de las tarifas del transporte público en la capital, lo cual desencadenó una ola de protestas espontáneas lideradas por estudiantes secundarios, quienes llamaron a la población a evadir el pago del transporte público. Las manifestaciones crecieron rápidamente y se transformaron en una movilización nacional, con miles de personas protestando en las calles, sumando más causas de malestar ciudadano que se habían acumulado por décadas, por el alto costo de la vida, los bajos salarios y la precariedad de los servicios básicos. Este estallido social reveló un malestar que trascendía el aumento en la tarifa del metro y que reflejaba el cansancio de la población frente a un sistema económico y social que sentían que no los beneficiaba. A medida que las manifestaciones aumentaron en tamaño e intensidad, como también de violencia, el gobierno de Piñera reaccionó declarando el estado de emergencia y estableciendo toques de queda en varias regiones del país, además de desplegar a las fuerzas de seguridad y al ejército para controlar las protestas. Sin embargo, esta respuesta fue percibida por muchos como una estrategia represiva que intensificó la violencia y el malestar social, y los actos de vandalismo, saqueos y enfrentamientos con la policía continuaron. Los organismos nacionales e internacionales denunciaron violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, las cuales incluyeron detenciones arbitrarias a manifestantes, abusos y agresiones a los mismos, lo que generó un impacto negativo en la imagen del gobierno y en la figura de Piñera. Frente a la magnitud de las protestas y la crisis institucional, el 15 de noviembre de 2019, las principales fuerzas políticas firmaron el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, un pacto histórico que establecía un camino para cambiar la Constitución mediante un proceso participativo. Este acuerdo contemplaba la realización de un plebiscito en el que la ciudadanía decidiría si quería una nueva Constitución y cómo debía redactarse. Este acuerdo marcó el inicio del proceso constituyente, que fue percibido como una respuesta institucional a las demandas sociales, ya que ofrecía una vía para reemplazar la Constitución de 1980, instaurada durante la dictadura de Augusto Pinochet,
Pinochet y construir un nuevo marco que reflejara las demandas de justicia social y equidad de la población. El 25 de octubre de 2020, en un contexto de gran expectativa, se celebró el plebiscito constituyente. En esta votación histórica, el 78% de los votantes apoyó la redacción de una nueva constitución y optó por una convención constituyente compuesta por ciudadanos electos. Este plebiscito fue uno de los logros políticos más importantes del segundo mandato de Piñera, aunque este proceso fue impulsado por la presión de la crisis social y no como una iniciativa directa del gobierno. La ciudadanía celebró este avance como un paso hacia una democracia más participativa y como una oportunidad para construir un nuevo pacto social. En mayo de 2021 se realizaron las elecciones de convencionales constituyentes, en las cuales se eligieron a los miembros de la Convención Constitucional, encargada de redactar la nueva constitución. La convención incluyó representantes de diferentes sectores, con paridad de género y escaños reservados para pueblos originarios, marcando un hito en la historia democrática de Chile. La Convención Constitucional comenzó a trabajar en julio de 2021 y recibió un amplio respaldo de la ciudadanía. Durante su labor, la convención debatió temas fundamentales para el país como la descentralización, los derechos sociales, el reconocimiento de los pueblos indígenas y la igualdad de género. En marzo de 2020, la pandemia de COVID-19 que se había dado alrededor de todo el mundo llegó a Chile, representando un desafío inesperado, otro más para el gobierno de Piñera. Para contener la propagación del virus, el gobierno implementó cuarentenas en las zonas más afectadas, limitaciones de la movilidad, el cierre de fronteras y una serie de restricciones sanitarias. El sistema de salud pública y privada se enfrentó a una gran presión, especialmente las unidades de cuidados intensivos, donde la ocupación de camas alcanzó niveles críticos en varios momentos de la pandemia. Uno de los puntos más destacados de la gestión de Piñera, sin dudas, fue la gestión de la pandemia y el proceso de vacunación que comenzó a principios de 2021. Chile logró asegurar contratos con varias farmacéuticas y fue uno de los primeros países en América Latina en iniciar una campaña de vacunación masiva, alcanzando altos niveles de cobertura en tiempo récord en el mundo. El proceso de vacunación fue ampliamente reconocido a nivel internacional y se convirtió en uno de los logros más importantes de la administración Piñera, permitiendo que el país avanzara en la inmunización de su población y redujera las tasas de hospitalización y mortalidad relacionadas con el COVID-19. La pandemia tuvo un fuerte impacto económico en Chile, generando una crisis de empleo y aumento de la pobreza y la desigualdad. En respuesta, el gobierno implementó una serie de medidas de ayuda social, como bonos y retiros anticipados de los fondos de pensiones, para aliviar la situación de las familias afectadas por la crisis. No obstante, estas medidas fueron objeto de debate y críticas. Los retiros de fondos de pensiones, en particular, generaron una disminución en los ahorros previsionales de muchísimos trabajadores, planteando interrogantes sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones a futuro. El segundo mandato de Piñera terminó con un bajo nivel de aprobación, de un 6%, el cual nunca antes se había visto, y una percepción generalizada de que su gobierno no logró resolver las demandas sociales ni responder efectivamente al estallido social de 2019. La represión de las manifestaciones, las violaciones a los derechos humanos y la falta de una reforma estructural al sistema de pensiones fueron aspectos fuertemente criticados. La gestión de la pandemia, aunque exitosa en el ámbito de la vacunación, dejó una situación económica frágil y la falta de una respuesta clara a la crisis social generó desconfianza en la política tradicional. Bien, eso ha sido todo por hoy con lo que respecta al segundo mandato de Sebastián Piñera y la crisis social de 2019. Les dejaré dos preguntas que corresponden a este video y espero puedan compartir las respuestas en los comentarios o con sus compañeros. Bien, la primera es: ¿qué impacto creen que tuvo el estallido social en la política y el modelo económico de Chile? Y segundo, ¿cómo consideran que el proceso constituyente puede responder a las demandas sociales planteadas el 2019? Bien, espero que les haya sido de utilidad la clase y nos vemos la siguiente, la cual puede ser en muchísimo tiempo, la cual se titulará Gabriel Boric y el gobierno del Frente Amplio. El título también puede cambiar, ya que este gobierno, a la hora de subido este video, no ha terminado aún. Eso ha sido todo por hoy, espero que les sirva mucho y les vaya muy bien. Soy el profesor Diego Núñez y pueden salir a recreo.